Tengo el corazón tan confuso como el de un loco, impredecible como el mar, sin rumbo fijo como el viento, ocioso y soñador. Soy distinto de los demás. Nació con el cabello blanco y arrugas de anciano, según cuentan las leyendas. Confucio, tras conocerlo, lo comparó con un dragón indomable y misterioso. Lao Tse, cuyo nombre significa literalmente viejo maestro, es sin duda una figura misteriosa. Su existencia histórica siempre estuvo en debate, pero sus enseñanzas, muy al contrario, surcaron milenios como profundas verdades espirituales hasta el día de hoy. Es un sabio atemporal, y su vida encarna la frontera entre la realidad y el mito. En este vídeo recorreremos su fascinante vida y legado, separando hechos de fábulas. Habrá historia y mito, desde los relatos asombrosos sobre su nacimiento y su encuentro con Confucio, hasta su enigmática partida hacia el oeste montado en un búfalo. Habrá sabiduría, las enseñanzas esenciales del Tao Te Ching, ese pequeño gran libro atribuido a él que cambió el rumbo del pensamiento oriental. Descubrirás datos poco conocidos y algunos sorprendentes. ¿Perteneció realmente a círculos secretos de iniciados? ¿Pudo Lao Tse convertirse en una deidad e incluso ser identificado con el mismo Buda? Y caminando por la delgada línea que separa la historia de la leyenda, comprenderás por qué Lao Tse sigue inspirando y por qué su enigma es vital para entender la filosofía y la espiritualidad de Oriente. Comenzamos. La vida de Lao Tse, entre la historia y la leyenda. La tradición china asegura que Lao Tse nació en el siglo VI a.C., durante el periodo de primaveras y otoños, en el antiguo reino de Chu. Su apellido habría sido Li y su nombre personal aunque popularmente se le llamó Lao Tse o Lao Zi, que significa maestro anciano. Una leyenda asombrosa relata que su madre lo llevó en el vientre durante 81 años y que finalmente dio a luz bajo un ciruelo. Cuando nació, el bebé ya tenía el cabello blanco y el rostro arrugado, como si fuera un anciano sabio desde el primer día. Sus orejas, según el cuento, eran inusualmente grandes, motivo por el cual se le habría llamado Li-Er, que puede interpretarse como orejas de ciruelo. Estas anécdotas, aunque difíciles de creer literalmente, subrayan el carácter venerable que la cultura atribuyó a Lao Tse desde tiempos antiguos. Un hombre nacido viejo, lleno de sabiduría desde el inicio, casi más un símbolo que una persona común. A diferencia de otros personajes de la antigua China, sobre Lao Tse no tenemos registros detallados ni crónicas contemporáneas. La primera biografía conocida aparece mucho después de su supuesta época, en el Sijī o Memorias históricas del historiador Sima Qian, escritas en el siglo I a.C. Irónicamente, el propio Sima Qian admite que sus fuentes eran confusas y contradictorias, y que no estaba seguro de la veracidad de lo que encontró. Esto ha llevado a algunos estudiosos modernos a dudar incluso de que Lao Tse haya existido realmente como individuo histórico. Sin embargo, Sima Qian plasmó la versión tradicional. Lao Tse habría trabajado como archivero o bibliotecario en la corte imperial de la dinastía Zhou, en la ciudad de Luoyang. Es decir, se le imaginaba como un erudito encargado de los antiguos registros, alguien con acceso a la sabiduría de los reyes y los clásicos. En aquellas crónicas, Lao Tse aparece como contemporáneo de Confucio,
aunque bastante mayor que él. Uno de los episodios más célebres y debatidos de la vida de Lao Tse es su supuesto encuentro con Confucio, el gran filósofo moralista. Se cuenta que Confucio, siendo joven y ávido de conocimiento, fue a consultarle, atraído por la fama del anciano maestro. Según estas historias, Confucio y Lao Tse dialogaron durante días, incluso se dice que meses, acerca del rito, la virtud y el orden social. Confucio defendía la importancia de los rituales y las normas morales, que eran la base de su filosofía. Lao Tse, por su parte, criticaba esas prácticas como artificios vacíos cuando se siguen sin comprender la esencia. Existe una anécdota legendaria que pinta la escena con colores vívidos. Tras conversar con Lao Tse, Confucio quedó asombrado. Dicen que comentó a sus discípulos que sabía cómo vuelan las aves, cómo nadan los peces y cómo corren los animales terrestres, pues a todos se les puede atrapar de algún modo. Pero al dragón nadie puede detenerlo. No sé cómo cabalga el viento hasta el cielo. Hoy he visto a Lao Tse y puedo decir que he visto al dragón. Con esta potente metáfora, Confucio habría expresado que Lao Tse era enigmático e inmenso, imposible de comprender por completo, como un dragón que surca las nubes. Si bien no sabemos con certeza si este encuentro ocurrió, la imagen es reveladora. Lao Tse como un maestro tan profundo que incluso el gran Confucio quedó anonadado. Algunos historiadores sugieren que estas historias pudieron ser inventadas por autores taoístas posteriores, buscando mostrar a su sabio superando al maestro Confucio. Sea verdad o no, el relato refleja las diferencias filosóficas entre ambos. Como hemos dicho, Confucio enfatizaba la ética social y el ritual. Lao Tse abogaba por volver a la simplicidad natural y desconfiar de las normas impuestas. Con el tiempo, cuenta la tradición, que Lao Tse se desilusionó de la vida en la corte de Zhou. La autoridad del rey decaía y el reino caía en desorden. El sabio anciano habría visto con tristeza cómo los hombres se alejaban del camino, se alejaban del Tao. Entonces decidió marcharse, abandonar la civilización para buscar paz en tierras desconocidas. Aquí nace otro de los grandes episodios legendarios, el viaje de Lao Tse hacia el oeste. Se dice que renunció a su cargo, cargó unas pocas pertenencias y partió montando en un búfalo de agua rumbo a las montañas y más allá. Imaginemos la escena: un anciano de barba blanca, balanceándose con calma sobre un gran búfalo, alejándose mientras el sol se pone tras las montañas del oeste. Según el relato, al llegar a la frontera occidental de China, al paso de Hangu o Shanggu, el guardián de la puerta, llamado Yin Chi en algunas versiones, lo reconoció. Aquel guardián había oído hablar del sabio y comprendió que si lo dejaba ir, su conocimiento se perdería para siempre, sin quedar registrado. Por eso le suplicó que escribiera algo de su enseñanza antes de marcharse. Lao Tse accedió, se detuvo un tiempo. Se habla de unos días, otros dicen que meses, y redactó un pequeño libro de aforismos y poemas filosóficos. Ese libro, de unas 5000 palabras en chino, quedó conocido como el Tao Te Ching, transliterado también como Tao Te Ching o Tao Te King, que es traducido a veces como el libro del camino y su virtud. Tras entregar este manuscrito al guardián del paso, Lao Tse continuó su camino hacia tierras desconocidas, adentrándose en el país de los bárbaros, donde su rastro se perdió para siempre. Nunca más se supo de él.
Así termina la biografía tradicional, con una despedida elegante, casi cinematográfica, dejándonos la imagen del sabio fundiéndose con el horizonte y legándonos su enseñanza por escrito. Pero, sorprendentemente, algunas tradiciones taoístas esotéricas sostienen que Lao Tse no fue un pensador aislado. Al contrario, dicen que pertenecía a un círculo de iniciados, una suerte de sociedad discreta o secreta dedicada a cultivar y transmitir conocimiento arcano. De acuerdo con esta visión, Lao Tse habría tenido varios discípulos cercanos, a cada uno de los cuales transmitió distintas partes de una antigua sabiduría taoísta. En esta línea existe un texto llamado Wen Tzu o Wen Xi, que sería un recopilatorio de enseñanzas atribuidas a Lao Tse, preservadas por uno de esos discípulos. Durante siglos, obras como el Wen Tzu permanecieron casi ocultas, conocidas solo por iniciados, y se consideraban extensiones o comentarios de las ideas del Tao Te Ching. Esta hipótesis de Lao Tse como miembro de un círculo esotérico añade otra capa de misticismo. Sugiere que parte de su conocimiento no quedó en libros, sino que se transmitió oralmente a través de líneas maestras secretas. Si esto es cierto o no, es difícil de probar. Lo cierto es que en épocas de inestabilidad en China, hubo sociedades secretas inspiradas en el taoísmo que jugaron papeles importantes, a veces políticos, usando enseñanzas atribuidas a Lao Tse para unir a sus miembros en torno a ideales espirituales y en algunos casos revolucionarios. Por ejemplo, siglos después de su muerte o desaparición, ciertas sectas taoístas clandestinas lideraron rebeliones sociales, inspirándose en la idea de retornar a una era de armonía bajo los principios del Tao. La influencia de Lao Tse, así, no solo fue filosófica, sino también potencialmente subversiva en la historia china. Como hemos visto, gran parte de la vida de Lao Tse proviene de la tradición y la leyenda. Los historiadores modernos han tratado de encontrar pistas más sólidas. Esto ha generado teorías interesantes. Por un lado, algunos sugieren que Lao Tse pudo ser un título honorífico que englobaba a más de una persona o a una escuela entera de pensamiento. Es decir, el Tao Te Ching quizá no fue una obra de un solo autor sabio, sino de varios maestros anónimos que usaron la figura de un viejo maestro para darle unidad y autoridad a sus proverbios. De hecho, hay relatos antiguos que mencionan a otros Lao Tse diferentes. Uno llamado Lao Laitzi, filósofo contemporáneo de Confucio, que escribió un libro de 15 capítulos, y otro llamado Lao Dan, un astrólogo de la corte del estado de Qin en el siglo IV a.C. Estas podrían haber sido personas distintas, cuya leyenda se fusionó con la del Lao Tse original. Si así fuera, estaríamos ante una especie de compuesto mítico. Un dato revelador es que los manuscritos más antiguos que se han encontrado del Tao Te Ching datan aproximadamente del siglo IV a.C., escritos en tablillas de bambú. Esto sugiere que incluso si Lao Tse vivió en el siglo VI a.C., como dice la tradición, su obra se transmitió oralmente durante generaciones antes de ser fijada por escrito. Algunos investigadores plantean que Lao Tse podría ser un seudónimo para ocultar la identidad real del autor o autores del libro. Otros van más lejos y sostienen que tal vez Lao Tse nunca existió como individuo y que el Tao Te Ching fue una recopilación de refranes taoístas hecha por muchas manos. Esta visión escéptica ganó fuerza a mediados del siglo XX, al punto de volverse una suerte de consenso académico.
No obstante, pensadores como Alan Watts advirtieron que quizás sea exagerado descartar por completo la historicidad de Lao Tse, dado que nunca podremos saber con certeza la verdad. En cualquier caso, mito o realidad, Lao Tse había cobrado vida propia como héroe cultural. Generaciones de chinos lo veneraron y su nombre se integró profundamente en la sabiduría popular. Las enseñanzas de Lao Tse, el Tao en palabras sencillas. El legado principal de Lao Tse es sin duda el Tao Te Ching. Este texto, compuesto de 81 breves capítulos poéticos, es uno de los pilares de la filosofía taoísta y de la espiritualidad oriental. A pesar de sus pocas páginas, su impacto ha sido enorme. En China se le ha considerado un tratado místico que abarca desde la realización espiritual personal hasta el arte del buen gobierno. Es asombroso pensar que, según la leyenda, fue escrito casi a regañadientes, como un resumen apresurado, antes de que su autor se marchara para siempre. Sin embargo, sus párrafos crípticos han sido comentados e interpretados por más de 2 milenios. ¿Y qué nos dice el Tao Te Ching? Lao Tse nos habla de algo llamado Tao, que se traduce por el camino o la vía. No es fácil definirlo. De hecho, el texto abre advirtiendo que el Tao que puede ser expresado con palabras no es el Tao eterno. El nombre que puede ser pronunciado no es el nombre eterno. Aún así, a lo largo de sus páginas, intenta mostrarnos ese principio indescriptible. El Tao se entiende como el orden natural, innombrable, del universo. Es la forma en que las cosas fluyen por sí mismas cuando no son perturbadas. Lao Tse observa la naturaleza, el curso del agua, el crecimiento de las plantas, el ciclo de los días y las noches, y encuentra allí lecciones profundas para la vida humana. Un concepto central en sus enseñanzas es el Wu Wei, que significa literalmente no acción, o mejor aún, acción sin esfuerzo. No se refiere a la pasividad total, sino a no forzar las cosas. Lao Tse propone que la mejor forma de vivir es fluir con el Tao en vez de oponerse a él. Actuar a través de la inacción, dejar que las dinámicas naturales sigan su curso y acompañarlas, en lugar de tratar de controlarlo todo con voluntarismo. En términos prácticos, esto significa que los objetivos se logran respetando los procesos naturales, tal como el agua encuentra su camino río abajo, sin necesidad de empujar. Lao Tse a menudo enseña por medio de paradojas y analogías sacadas de la naturaleza. Por ejemplo, nos dice que lo flexible y humilde es más poderoso que lo rígido y orgulloso. En el mundo, nada es más blando y débil que el agua. Sin embargo, nada la iguala a la hora de desgastar lo duro y fuerte. Que lo débil vence a lo fuerte y lo blando a lo duro, lo sabe todo el mundo, aunque nadie actúa según ello. Esta bella comparación nos invita a reflexionar. El agua, con su suavidad, termina horadando la roca más sólida. De igual modo, la paciencia y la adaptabilidad triunfan sobre la agresividad y la rigidez. Lao Tse veía la virtud de la humildad en las cosas bajas y blandas. El árbol que se dobla con el viento no se quiebra, mientras que el tronco inflexible se parte en la tormenta. Por eso, dice el sabio, debe ser como el agua y como el bambú, humilde, flexible, capaz de ceder para prevalecer. Otra imagen famosa es la del recién nacido. En uno de sus pasajes, Lao Tse destaca que los bebés son suaves, tiernos y por eso llenos de vida.
En cambio, un cadáver es rígido y duro. Esta metáfora sugiere que lo rígido y estricto pertenece a la muerte, mientras que la suavidad y la fluidez son compañeras de la vida. La lección es clara. En la vida conviene permanecer dóciles y abiertos al cambio, en lugar de endurecerse con dogmas o ambiciones. Lao Tse también cuestionó la tendencia humana a complicar la existencia con normas, ambiciones y conflictos artificiales. Promovía una vuelta a la sencillez primigenia. En el Tao Te Ching se lee: cuantas más limitaciones y prohibiciones haya, más pobre será el pueblo. Cuantas más leyes y decretos, más ladrones aparecen. Es una crítica directa al exceso de leyes y regulaciones. Mientras más se intenta controlar a la sociedad con normas rígidas, más caos y delincuencia surgen. En cambio, cuando se gobierna con discreción y se deja espacio a la libertad natural, la sociedad encuentra un equilibrio espontáneo. Él resume esta idea con una frase célebre: gobierna mejor quien gobierna menos. De hecho, Lao Tse imagina que el mejor gobernante es aquel que la gente apenas nota, aquel que no se entromete innecesariamente en la vida de sus súbditos. Yo no intervengo y el pueblo se transforma. Me mantengo en calma y el pueblo se endereza por sí mismo, dice el sabio en el texto. Esto no significa que todo deba ser anarquía, sino que el líder debe guiar principalmente con el ejemplo y la virtud, no con imposiciones. Un buen gobernante es humilde, no busca lucirse. Toma acciones decisivas solo cuando es imprescindible y no se glorifica de sus victorias. Esta filosofía política taoísta contrasta fuertemente con la mentalidad legalista o confuciana de regimentar la sociedad con códigos estrictos. En ética personal, sus enseñanzas fomentan la moderación, la compasión y la frugalidad, las famosas 3 virtudes del taoísmo. Recomienda no llenarse de deseos egoístas, porque quien sabe que tiene suficiente es rico. El sabio debe evitar el orgullo y la ostentación. Debe vaciarse de prejuicios para estar en armonía con el Tao. Saber que no sabes, eso es lo más elevado, dice una de sus máximas, alertando contra la arrogancia intelectual. Algo profundamente humanista en el pensamiento de Lao Tse es su rechazo a la guerra y la violencia. Él considera que la victoria militar no es motivo de celebración sino de luto. En uno de los capítulos del Tao Te Ching se ilustra esta idea. Quien vence en la guerra debe actuar como en un funeral, es decir, sin júbilo, con solemne tristeza por la pérdida de vidas. Usar la fuerza contra otros para Lao Tse va contra el Tao, rompe la armonía. Solo debería recurrirse a ella como último recurso, y aún así, con pesar y sin odio. El Tao Te Ching incluso afirma: las armas son instrumentos fatales que cualquier ser detesta. Por eso, quien sigue el Tao no se asocia con ellas. La paz y la vida sencilla en comunidad son exaltadas como ideales. En un mundo gobernado por el Tao, dice metafóricamente, los caballos se usarían para arar el campo, no para la guerra. Cabe mencionar que las enseñanzas de Lao Tse están envueltas en un lenguaje poético y a veces enigmático. El texto emplea rimas, ritmo y simetrías. Muchas frases pueden sonar misteriosas a primera vista, pero esto es deliberado. No es un manual con definiciones claras, sino un libro para la contemplación. Se presenta como un punto de partida para que el lector medite sobre el cosmos y sobre sí mismo.
Por ello ha sido interpretado de maneras distintas según la época y el intérprete. Su aparente sencillez esconde una profundidad que se va revelando con la reflexión. Un mismo pasaje puede resonar de forma diferente en cada persona. Y esta característica ha permitido que el Tao Te Ching sea atemporal. No es un dogma fijo, es una guía abierta que cada generación redescubre. Mito, influencia y el legado de Lao Tse. Con el paso de los siglos, Lao Tse no solo fue recordado como filósofo, sino que fue elevado al panteón espiritual de China. El taoísmo, ya no solo como filosofía, sino como religión organizada, lo integró como una de sus principales deidades. Aparecen mitos posteriores que lo identifican como una encarnación divina enviada al mundo para revelar el Tao a la humanidad. En la religión taoísta, Lao Tse llegó a ser venerado bajo títulos grandiosos. Por ejemplo, durante la dinastía Tang, se le honró como ancestro imperial, debido a que los emperadores Tang compartían el apellido Li, igual que el supuesto nombre de Lao Tse, y promovieron la idea de que este sabio era parte de su linaje. Las autoridades de aquella época incluso le confirieron el título de Taishan Xuanyuan Huangdi, que significa Supremo Emperador Misterioso y Primordial, asociándolo con el legendario Emperador Amarillo. En la iconografía, Lao Tse fue representado a menudo como un anciano de rostro sereno, montando su búfalo o sentado sobre nubes, simbolizando su trascendencia. Se le incluyó entre los tres puros, la trinidad de seres divinos más elevados del taoísmo. En concreto, se le identificó con el Dao de Tianxun, el señor del Tao y su virtud. Esta divinización muestra cómo la figura de Lao Tse creció más allá de la historia, convirtiéndose en un mito eterno. Para muchos, ya no importaba si había sido un hombre de carne y hueso, lo veían como la personificación misma del Tao. Mientras tanto, las enseñanzas de Lao Tse penetraron profundamente en la cultura china. Influyeron en la pintura, la poesía, la caligrafía. Muchos artistas encontraron inspiración en la idea de la espontaneidad natural y el flujo armónico que él proponía, y también en prácticas como las artes marciales internas, como el Tai Chi, que enfatizan la suavidad sobre la fuerza bruta, en un claro paralelo a la filosofía taoísta. El Tao Te Ching es hoy uno de los libros más traducidos del mundo, estudiado no solo en Asia, sino globalmente, como una obra maestra de sabiduría. Sus frases han sido citadas por escritores, psicólogos, líderes espirituales y hasta estrategas empresariales en Occidente. Conceptos como el viaje de 1000 millas comienza con un solo paso, o conocer a otros es inteligencia, conocerse a sí mismo es la verdadera sabiduría, se han vuelto proverbiales a nivel mundial. Aunque a veces se malinterpreten fuera de contexto, han servido para que muchas personas se acerquen a la sencillez y profundidad del pensamiento de Lao Tse. Es interesante notar que, históricamente, la llegada del budismo a China, en el primer milenio de nuestra era, generó ciertos roces con el taoísmo, que hasta entonces era la corriente espiritual autóctona. En esa interacción surgió una curiosa leyenda inversa. Algunos monjes taoístas, celosos del éxito del budismo, propagaron la idea de que Lao Tse viajó hasta la India y allí se convirtió en Buda. Según este argumento, recogido en un texto apócrifo llamado Hua Hu Jing, clásico de la conversión de los bárbaros,
El mismísimo Siddhartha Gautama, el Buda, habría sido en realidad una manifestación o discípulo de Lao Tse, lo cual haría del budismo simplemente una rama derivada del taoísmo. Esta sorprendente reivindicación trataba de colocar a Lao Tse como maestro supremo por encima de la nueva fe extranjera. Por supuesto, los budistas rechazaron tal afirmación y probablemente devolvieron alguna leyenda contraria. Aunque el Hua Hu Jing fue posteriormente catalogado como un falso histórico, no hay referencias de él antes del siglo IV después de Cristo, y se cree que fue una invención para las disputas religiosas. La existencia de esta narración nos muestra el inmenso prestigio que Lao Tse llegó a tener. Era tan grande su estatura mítica que algunos lo proyectaron incluso fuera de China, como un civilizador universal capaz de fundar otras religiones. A lo largo de la historia china, cada vez que la sociedad enfrentó periodos de caos, guerras civiles u opresión, muchos han mirado hacia las enseñanzas de Lao Tse buscando consuelo y respuestas. Sus ideas de armonía con la naturaleza, de gobierno mínimo y de virtud personal fueron retomadas en distintos movimientos. Por ejemplo, durante la decadencia de dinastías o bajo gobiernos considerados tiránicos, surgieron líderes que predicaban un retorno al Tao, un retorno al camino y a la simplicidad aldeana que describe el Tao Te Ching. En la rebelión de los turbantes amarillos, hacia el final de la dinastía Han en el siglo II después de Cristo, los insurrectos, inspirados en principios taoístas milenarios, prometían una nueva era de gran paz, siguiendo enseñanzas que se remontaban a Lao Tse. Incluso en la era moderna, filósofos y activistas han citado a Lao Tse para fundamentar ideales de vida sencilla, ecológica y en equilibrio. Hoy Lao Tse permanece como una figura enigmática pero inmensamente influyente. Tanto si fue un sabio histórico como si es un personaje legendario, su voz sigue viva. En las librerías de todo el mundo encontramos ediciones del Tao Te Ching, se enseña en universidades, en cursos de filosofía comparada, y su pensamiento se relaciona con corrientes contemporáneas que buscan formas de vida más sostenibles y conscientes. En una época agitada como la nuestra, muchas personas redescubren sus aforismos y los sienten extrañamente pertinentes. Su llamado Wu Wei, no forzar, resuena mucho frente al estrés y la sobreexigencia del mundo actual, o sus consejos sobre líderes modestos contrastan con el modelo del poder autoritario que a veces persiste. A pesar de las incertidumbres que rodean su figura, al repasar la leyenda de Lao Tse, es claro que su influencia es real y palpable. Hemos visto cómo su vida se nos presenta como un mosaico de historia y mito. Separar al hombre del mito no es tarea sencilla, y quizá nunca sepamos con total seguridad que parte de su biografía es literal y que parte adornada por la fantasía, pero tal vez eso ya no importe tanto. Lao Tse es un símbolo universal de la sabiduría atemporal. Al terminar este recorrido, quizá nos quede en la mente la imagen de aquel anciano partiendo hacia lo desconocido, montado en su búfalo, mientras el guardián del paso sostiene en sus manos el precioso manuscrito del Tao Te Ching. Es una imagen poética y poderosa, la sabiduría emprendiendo viaje para esparcirse por el mundo. Las palabras verdaderas no son elegantes. Las palabras elegantes no son verdaderas, escribió en uno de sus versos finales. Y por ello, os dejo con algunas de las citas de la obra emblemática de Lao Tse, el Tao Te Ching. Lo que no tiene nombre es el principio del cielo y la tierra. Lo que no tiene nombre es la madre de todas las cosas.
Porque todos consideran bello lo bello, así aparece lo feo. Porque todos admiten como bueno lo bueno, así surge lo no bueno. Ser y no ser se engendran mutuamente. Lo difícil y lo fácil se forman entre sí. Sonido y silencio se armonizan mutuamente. Es la ley de la naturaleza. Por eso el sabio obra sin actuar y enseña sin hablar. El Tao es una vasija vacía, pero su contenido nunca se agota. Insondable, parece ser el origen de todas las cosas. Está profundamente oculto, pero nunca ausente. No sé de quién es hijo, parece anterior a Dios. El cielo es eterno y la tierra permanente, porque no viven para sí mismos. Por eso viven largamente. Del mismo modo, el sabio, situándose detrás, se coloca delante. Desprendiéndose de su yo se conserva. ¿No es acaso porque renuncia a su individualidad, por lo que su individualidad se realiza? El hombre de bondad superior es como el agua. La bondad del agua consiste en que a todos sirve sin conflicto. Mora en los lugares que todo hombre desprecia. Por ello, está próxima al Tao. Si quieres conservar un bien añadiéndole más y más, malgastas tu energía. La espada que se afila sin cesar no conservará su filo mucho tiempo. Una sala llena de oro y jade no podrá ser protegida eternamente. Quien se enorgullece de sus riquezas y méritos atrae sobre sí la desgracia. Retirarse una vez acabada la obra, he ahí el Tao del cielo. Puertas y ventanas se abren en las paredes de una casa, y es el espacio vacío lo que permite que la casa pueda ser habitada. Lo que existe sirve para ser poseído. Lo que no existe sirve para cumplir una función. Crea en ti la perfecta vacuidad. Guarda la más completa calma. Todas las cosas surgen del vacío y regresan a él. Los seres nacen y crecen para retornar a su raíz. El regreso al origen devuelve la calma. La calma permite aceptar el destino. Aceptar el destino significa conocer la eternidad. Al que conoce lo eterno se le llama iluminado. Todo el mundo vive en la abundancia. Solo yo parezco necesitado. Tengo el corazón tan confuso como el de un loco. Los hombres comunes son brillantes. Solo yo parezco obtuso. Los hombres comunes poseen ideas claras. Solo yo parezco ensimismado. Impredecible como el mar, sin rumbo fijo como el viento. Todo el mundo parece ocupado. Solo yo permanezco ocioso y soñador. Soy distinto de los demás. Para mí, lo más importante es ser nutrido por la Gran Madre. Si quieres apoyar el canal y participar eligiendo los próximos temas, puedes hacerte miembro por el precio de un café al mes. Cada comentario y cada vez que compartes el vídeo estás ayudando al canal. Gracias por formar parte de esta comunidad.